Buenos días, estudiantes materdeinos. El día de hoy vamos a trabajar en el curso de matemática las propiedades de la adición. Pero antes de trabajar las propiedades de la adición, tenemos que recordar, por ejemplo, los elementos de la adición. Entonces, nosotros tenemos acá el número 3, acá tenemos el 4 y estos dos se van a adicionar, se van a juntar para formar una nueva cantidad que vendría a ser el 7. Entonces no podemos decir nosotros el 3, el 4 o el 7. A estos dos de acá se les llama sumandos. Entonces este de acá se llaman sumandos. Entonces acá yo tengo los poderosos sumandos, que son las cantidades que se van a juntar. Entonces yo tengo acá los sumandos, que son las cantidades que se van a juntar. Y el resultado que se le llama total o la suma total. Entonces vamos a colocar acá suma total. Entonces ahí nosotros tenemos la suma total. Entonces, nosotros tenemos la operación llamada adición que consiste en juntar. Tengo 3, le junto 4, en total hay un total de 7, ¿no? Entonces, sumandos, suma total. Entonces, vamos ahora a ver las propiedades. Entonces, nosotros tenemos una primera propiedad que vamos a estudiar, que vendría a ser la propiedad conmutativa. Entonces, la propiedad conmutativa dice claramente que el orden de los sumandos, o sea, el orden como coloque estos dos, no me va a alterar para nada el resultado. O sea, quiere decir que esta propiedad me dice que si yo cambio el orden, o sea, primero el 4 y luego el 3, el resultado va a seguir siendo 7. Entonces, no todas las operaciones cumplen la propiedad conmutativa. Entonces, en general, lo cumple la adición y la multiplicación. La propiedad conmutativa lo cumple la adición y la multiplicación. La sustracción y la división no cumplen la propiedad conmutativa. Entonces, un ejemplo de la propiedad conmutativa es, por ejemplo, ¿no? El día de hoy yo me visto de la siguiente manera. Primero me pongo el polo y luego me pongo el buzo del colegio. Entonces, ¿qué hago? Mañana voy a cambiar el orden. Entonces, primero me pongo el buzo del colegio y luego el polo. Entonces, es conmutativa porque ese he cambiado el orden, pero el resultado es que sigo vestido, ¿no? El resultado es el mismo. Muy bien. Pasemos nosotros a un ejemplo donde no se da la propiedad conmutativa. Por ejemplo, el día de hoy me coloco primero las medias y luego las zapatillas. ¿Qué pasaría si yo altero ese orden? Mañana voy a hacer lo contrario. Primero las zapatillas y luego las medias. No se vería muy bien. Entonces, esa operación no es conmutativa. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, veamos nosotros cómo podemos aplicar esta propiedad conmutativa a ejemplos concretos. ¿Ya? A ver, empecemos nosotros lo que tenemos acá, un par de ejemplitos. Me dice efectuar. Entonces yo voy a efectuar. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es 3 más 7. El ejemplo que genera, digamos, el problema que tenemos los niños, porque esta es una clase para segundo grado, ¿estamos de acuerdo? Entonces es que sumamos a veces los dedos, ¿no? Entonces debo colocar 3 dedos y acá debo colocar 7 dedos si trabajo en este orden, o sea, 3 más 7, 3 dedos más 7, pero no me alcanzan. Entonces, ¿cómo aplico la propiedad conmutativa aquí? Entonces, nosotros sabemos que este orden no va a alterar el resultado. Entonces, va a ser igual si yo sumo 7 más 3. Entonces, si yo sumo 7 más 3, entonces me alcanzaría los dedos, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta mano yo tendría 7 ya. Y solamente le tendría que agregar 3. Entonces tengo 7, porque acá dice que tengo 7, no tengo la necesidad de contar, más 3. Entonces 7, 8, 9, 10. Entonces el resultado sería 10.
Entonces, este resultado es 10. Como puedes observar, entonces, la propiedad conmutativa dice que 3 más 7 da el mismo resultado que si yo sumo 7 más 3. Y 7 más 3 me conviene a mí porque puedo jugarlo con los dedos. Entonces, aquí nosotros tenemos otro ejercicio. A ver, veamos. Tengo que efectuar 2 más 8. Entonces no me conviene 2 porque tendría que colocar 12, que tengo 2, más 8. Y la mano no me alcanza, así que voy a aplicar la propiedad conmutativa. Entonces, la propiedad conmutativa que dice que el orden no me va a alterar el resultado, o sea, 2 más 8 no lo puedo calcular como 8 más 2. Entonces sé que en esta mano tengo 8 y le voy a agregar 2. Entonces, como tengo 8, 9, 10. Y el resultado me daría 10. Y de esa manera nosotros estamos aplicando la propiedad conmutativa que me ayuda un poco a resolver estas adiciones. ¿Ya? Entonces, no te olvides, la propiedad conmutativa dice que el orden no me altera el resultado. 2 más 8 me da 10 y 8 más 2 me da 10. Entonces tengo que buscar en qué caso me conviene a mí tenerlo. Pasamos a otra propiedad. Ahora tenemos la propiedad asociativa. A ver, veamos. Aquí está, excelente. Muy bien, la propiedad asociativa. ¿Qué dice la propiedad asociativa? Podemos leerlo. La propiedad asociativa dice que el orden, cómo se asocian o se agrupan los sumandos, no me altera el resultado o la suma total. Entonces, eso tenemos que observarlo aquí en este ejemplo. Me dice efectuar 3 más 8 más 7. Entonces, si yo voy a aplicar la habilidad numérica para desarrollar esto, entonces puedo cambiar la posición del 7 con el 3. Perdón, el 7 con el 8. ¿Quién me permite eso? La propiedad conmutativa. ¿Estamos? Muy bien. Entonces yo puedo hacer esto por la propiedad conmutativa. A ver, veamos. Sería 3. ¿Estamos de acuerdo? Luego puedo cambiar el 7 con el 8. ¿Estamos? Acá hay 3 elementos. Entonces la propiedad asociativa dice que yo puedo asociar, formar grupos. Significa que el 3 puede formar un grupo con el 7. El 3 con el 7 pueden formar un grupo. Entonces, eso de ahí sería rápido, ¿no? ¿Cuánto sería 3 más 7? Sería 10. Y para mi efecto esto es muy sencillo porque 10 más 8 sería 18. Entonces vamos a hacerlo pasito a pasito, suave, suavecito para que captes todito. 7 más 3 sería 10. Y este resultado, ¿no? Se va a juntar con el 8. Entonces 10 más 8 simplemente es como repetir 18. ¿Te has dado cuenta? Entonces, Profito, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que he hecho? Es simplemente asociar de acuerdo a mi conveniencia. Estoy aplicando la propiedad asociativa, pero de una manera que me convenga a mí trabajar. Por ejemplo, voy a asociar 4 con 5, ¿no? Profito, entonces, ¿por qué no lo hace de frente? Sí, no hay problema. Vamos a observar, vamos a demostrar en este caso, ¿ya? Sería 4 más 5 más 6. ¿Qué dice la propiedad asociativa? Que el orden no me altera el resultado, que la forma como asocio los elementos tampoco me altera el resultado. ¿Qué quiere decir entonces? Que yo voy a asociar estos dos, ¿ya? Y al final se va a sumar con 6. O también puedo asociar estos dos. Dice que el resultado no va a cambiar. A ver, vamos a probarlo. ¿Cuánto sería 4 más 5? Sería 9. Ese 9 al final se va a sumar con el 6 que está acá. 9 más 6 me daría 15. ¿Estamos? Ahora vamos a probar aquí. ¿Cuánto me daría 5 más 6? Me daría 11.
y ese 11 se va a sumar con el 4 y eso me daría 15. Entonces demostrado, ¿no? Como puedes ver en la pizarra, de que la manera como lo asocie los sumandos no me va a alterar el resultado. Acá he asociado los dos primeros para formar un grupo, ¿estamos? Y aquí he asociado los dos últimos para formar un grupo. ¿Estamos de acuerdo? Pero no te olvides que tú también puedes asociarlos y cambiar el orden para que sea más fácil. Por ejemplo, ¿yo qué haría, no? En este caso, si yo quiero resolver, para mí sería muy sencillo si hago lo siguiente. Entonces, el 4 lo voy a asociar con el 6. 4 lo asocio con el 6 y al final dejo al 5 solito. Entonces, 6 más 4 me es mucho más fácil sumar 6 más 4, que sería 10. 10 más 5, esto me daría 15. ¿Estamos? Al final, el resultado siempre va a ser el mismo. ¿Ya? Entonces, pero estas propiedades tienes que al final ver cómo usarlas para que el cálculo numérico sea más fácil. Pasamos a otra propiedad. Siempre brusco el cambio, ¿no? Muy bien. Esta es la propiedad del elemento neutro. Esta propiedad dice que existe un número, ¿estamos?, que es llamado el elemento neutro aditivo. Y en este caso, ese neutro aditivo sería el 0. Entonces, repito, existe un elemento llamado el neutro aditivo. Para nuestros efectos, el neutro aditivo, este sería el 0. Le llamamos neutro porque obviamente no va a hacer nada. 4 más 0, como eres neutro, no le haces nada al 4, entonces sigue siendo 4. ¿Estamos? ¿Existe ese elemento? Sí. Entonces, pero no le hace nada. Por eso se llama el neutro. 4 más 0, 4. Recuerda que el 0 es ausencia de cantidad, no hay nada. Entonces tú tienes 4, le agregas nada, sigues teniendo la misma cantidad. De igual manera en este caso, 52 más 0, profito, déjeme, yo lo hago, 52. Es como volver a copiar el primer sumando. ¿Estamos de acuerdo? Y pasamos a un ejemplo más. Esto te lo dejo como reto. A ver, veamos. ¿Cuánto sería 31 más 0? ¡Ah, ya! Este es el neutro aditivo. No le hace nada al 31, así que va a seguir siendo 31. Como puedes observar, esa es la propiedad del elemento neutro, del neutro aditivo. O sea, el neutro no hace nada, no produce cambios ni variaciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a continuación te doy tu reto, tu trabajo, ¿ya?, para que lo desarrolles en el cuaderno. Muy bien. A ver, un par de segundos en cada parte. Ya lo tienes. Muy bien. Entonces recuerda aplicando la propiedad conmutativa. ¿Ya? Muy bien. Ahora pasemos a los ejemplos de la propiedad asociativa. Ahí los tienes. ¿Ya? Y ahora los ejemplos de del elemento neutro. Muy bien. Entonces igual tienes que hacerlos.